Ok, listo, ya estamos grabando. Haciendo un recuento, estamos haciendo este primer ejercicio sobre una mujer que desea saber la altura de la montaña de una montaña, y originalmente el ángulo de elevación de la montaña es de 12 grados. Después la mujer se mueve 1 kilómetro más cerca de la montaña y encuentra que el ángulo es de 14 grados. Y luego estamos haciendo los ejercicios de la A a la B de este ejemplo del libro. Gracias, Percy. Vamos por empezar a grabar. Entonces sí, tenemos aquí que ya tenemos el ángulo original. En la posición original tenemos el ángulo de la posición más cerca de la montaña, que nosotros sabemos que este ángulo en realidad está a una posición de la posición original más 1 kilómetro más cerca de la montaña. Y luego este ya sería todo el sistema, todo el ejercicio A, así sería la respuesta. ¿Por qué? Porque ya estamos obteniendo el dibujo que me describe lo que el sistema me está diciendo en este ejercicio. ¿Alguna duda o alguna pregunta con la parte A? La parte B, vamos a hacerlo. Sí, Prof, lo único que veo que dice que hay que ignorar la altura de los ojos de la mujer por encima del suelo. correcto. Entonces quiere decir que el ángulo se mediría a partir de los pies de ella, entonces. Sí, digamos, lo que nos está diciendo ahí es que el ángulo, el ángulo no importa ese metro y medio, 1,70 m que mide la mujer, no es despreciable. El ángulo lo estamos midiendo respecto al suelo. Ah, ok, listo, pero Listo. Entonces, bueno, con esto en mente, la parte B nos dice, usando el símbolo Y para representar la altura de la montaña y el símbolo X para representar la distancia original de la mujer, etiquete la imagen. Bueno, ya hicimos esto. Pero algo que no hicimos en la parte A, que nos ayudaría bastante a la hora de escribir el ejercicio, es utilizar un sistema de, digamos que una descripción más geométrica. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, aquí digamos que tenemos la misma montaña y esta sigue siendo la misma distancia de la mujer originalmente. Vamos a hacer que esta sea vamos a hacer que esta sea ¿cómo se llama? La línea de visión de la mujer desde el punto donde está originalmente hasta el punto de la cima de la montaña. Y segundo, vamos a hacer lo mismo, pero para cuando la mujer está 1 kilómetro más cerca de la montaña. Entonces, ¿alguna duda con esta nueva representación gráfica que hicimos? Es exactamente todo la bien. misma. Y aquí entonces ya sabemos que estos son 14 y que estos de acá son 12. ¿Cuánto es? Vamos a clasificar esto en ciertas variables. Ya nos dicen que la altura de la montaña vamos a ponerla en y que la longitud total de la posición de la mujer vamos a escribirla como X. ¿Cuánto es esta posición de acá de la mujer en el segundo punto? Sería X menos 1. Sería X menos 1. ¿Por qué? Porque decimos que es de toda la longitud total va a ser a menos 1 kilómetro. ¿Ok? Y eso ya sería para clasificarla pues, otra vez, pero en un término, digamos que en una representación más geométrica. Dice, escriba 2 ecuaciones trigonométricas que relacionan las dos variables seleccionadas. Entonces, esto es relacionado a trigonometría. ¿Qué se les ocurre que podríamos utilizar para sacar estos valores? Refiriéndonos a Y. Sí, bueno, refiriéndonos a Y y refiriéndonos a X. Tenemos dos incógnitas.
la Bueno, posición original de la mujer y la altura de la montaña. déjame ver si me acuerdo. Digamos, en el caso de Y y X menos 1 y el ángulo de 14 se puede hacer con tangente. Ah, pues sí, así es. Y Tangente lo de 14. correcto. Entonces, en este caso, vamos a decir, vamos a dibujarlo en celeste para separar los dos casos. Primero empezando con el punto original, tangente de 12 es igual a la cateto opuesto sobre cateto adyacente, es decir, es igual a y sobre x, X, sí. donde tangente de 12, esa es una constante. Yo puedo utilizar la calculadora para encontrar tangente de 12. Y eso es en el primer punto. En el segundo punto es exactamente lo mismo, pero Pero con para examen sí tangente se de puede, 14. ¿verdad? ¿Cómo? Para el examen sí podemos usar cálculo. Ah, sí, claro. Ah, bueno. Tangente de 14 es igual, pero aquí cambian los datos. Aquí no es y sobre x, va a ser y Y sobre sobre X menos 1. x menos 1. Y ahí está. Digamos que yo fuera a despejar, digamos, este es un sistema de ecuaciones de dos variables y tengo dos ecuaciones. Entonces, claramente voy a poder resolver tanto por el valor de y como el valor de x. ¿Cómo me va a quedar este sistema de ecuaciones? Bueno, pues ordenando un poco las ecuaciones, vamos a mover este por acá. Ordenando un poco las ecuaciones, voy a tener que y es igual a x tangente 12 y y es igual a x tangente de 14 menos tangente de 14. Y este sería el sistema de ecuación que si yo lo pongo en la calculadora me va a dar los valores tanto de y, la altura de la montaña, como de x, la posición original de la mujer. Prof, pregunta. ¿No debería Dígame. ser X menos 1 tangente 14? Sí, o sea, sí es x menos 1 de tangente de 14, pero pero sería, más bien, tal vez me salté un paso. Me disculpo por eso. Ah, ok, es una multiplicación, ya lo vi. Es una Sí, sí, ya, multiplicación, ya, exacto. Entonces, ya lo entendí. No, está exacto. bien. No, pero sí, vamos a escribirlo bien. Tangente de 14, todo esto por x menos 1. Y lo que habíamos hecho anteriormente era distribuir el x con tangente de 14 y el 1 con tangente de 14. Esto me va a dar igual a x tangente de 14 menos tangente de 14. Y ya este es el sistema de ecuaciones que yo puedo meter en la calculadora y puedo resolver por el valor de x, que es la distancia original de la mujer, y el que más nos interesaba, el y, que es la altura de la montaña. ¿Alguna duda o alguna pregunta? Prof, ¿cómo se resuelve eso en cálculo? Pues es fácil. Primero, digamos, vamos a hacer algo bien rápido. Es que hoy no traje mi calculadora porque no estoy en mi casa, pero puedo buscar tangente de 12 grados. Sí, sí, digamos, en la calculadora yo le voy a poder marcar la tangente, pero le iba a preguntar Ah, cómo lo hacía para representarlo con un valor de X. ¿Cómo lo pongo en la calculadora? ok, Pongo la X tangente de 12, nada más. de ahí sí, o también puede, o sea, tangente de 12 es una constante. Entonces, es lo mismo que, en este caso, tangente de 12 es lo mismo que si pusiéramos en la calculadora 0.2125x. Ah, ok, ya te Entonces, entendí. este sistema de ecuaciones en realidad es 0.2125 por x. Y luego, cuando hacemos la de abajo, es reemplazar el tangente de 14 con 0.23, digo, 0.2493.
Y así es, y con esos datos uno lo ingresa en la calculadora y lo resuelve. Eso resuelve la duda. Completamente, muchas gracias. Ok, súper bien. Marco, ¿alguna pregunta con este primer ejercicio? No, profe, todo bien de mi parte. Súper bien. Profe, Entonces, habría que poner entonces, digamos así, perdón, 0.2493 X menos 0.2493, sería así. sí, esta Ah, segunda ok. ecuación se transformaría, bueno, nada más se pone el igual a 0.2493 X Ajá. menos 0.2493. Ok, digamos, si fuera un examen, entonces él aparecería con ese resultado, no hay que desarrollarlo más, nada. Y ahí sí, hay que desarrollarlo, porque aquí, Ah, ok, aquí tenemos el sistema de ecuaciones con ok. el cual obtenemos el resultado, porque el ejercicio como tal lo que nos pide es determine la altura y. Entonces, aquí no hemos terminado. Es simplemente que en el día de hoy no tengo la calculadora, entonces no puedo ingresar estos datos para resolverlos, pero ustedes sí. Si colocamos esto en la calculadora, ¿cuánto es el resultado de X y cuánto es el resultado de Y? Listo, pero bueno, yo no le puedo decir porque todavía no lo tengo en la mano, Ok, digamos pero a ya ver con que usted si, lo desarrollara así, ya tengo una guía más clara. vamos a ver, acciones lineales, vamos a ver si esto está disponible. Ahí lo que podría hacer sería sacar 0.2493 a factor común y le queda X menos 1 adentro, Sí, pero es exactamente lo mismo que tenía antes. si se devuelve. Sí, Sí, o sea, aquí la manera más sencilla, si lo hacemos manual, sería la siguiente. Digamos que el caso que X sea igual a 0, entonces Y va a ser igual a tangente de 14. Va a ser igual a menos tangente de 14, que sería igual a menos 0.2493. Ese sería cuando X es igual a 0. Y luego podemos poner un caso en el que, no sé, tal vez que X sea igual a 1 y resolver la misma ecuación y luego hacer o sea, interpolar donde se cruzan las dos rectas. Igual una manera más, o sea, si les digo una trampa, una manera fácil de resolver sistemas de ecuaciones con la calculadora es utilizando el modo, usar el botón modo 5.2. Por aquello, para que lo tengan en cuenta, eso ayuda bastante, los modos de la calculadora. Profe, pero eso en calculadora, digamos, la blanca o la que es como gris. La que es como gris. Ok. ¿Por qué? No, es que yo tengo la calculadora blanca. Ujú. Entonces, de hecho, estaba averiguando cómo se hacía, pero no he encontrado. Sí, vamos a ver. Estoy tratando de resolver si sumo es, sí, más bien, Profesor, sí, perdón. sí, dígame. El siguiente paso entonces sería, bueno, después de que lo tengo así desarrollado, sería igualar ambas ecuaciones, ¿verdad? Sí, Ok, y despejar. Perfecto, igual o como lo sea, hicimos ayer. sí, pues, o sea, igualamos ambas ecuaciones, despejamos, vemos en dónde se están pegando, o sea, en dónde se están conectando las dos ecuaciones y Ujú, ya tenemos la solución. Aquí, listo. vamos a Espera. ver, 0.2493, hacemos esto, 2. Ok, bueno, entonces eso sería en el caso de este ejercicio. Y
Cuando llegue a la casa, lo saco con la calculadora para que ustedes tengan la solución terminada. Es resolver este sistema de ecuaciones. Bueno, ese es con el primero. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Déjeme ver si lo puedo sacar acá. Pero sería entonces 0.2125x igual a 0.2493x menos 0.2493. Ah, sí. Ok. Y es igual a y, sí. Ajá. Ese valor de x, ¿cuánto le da? Dice aquí el valor de x. Uno me da menos 0. A ver. Uno me da 0. Sería dividir 0.2493 entre 0.0368. Ok, vamos a ver. Vamos a algo, 0.2493 dividido entre 0.2493 menos, ¿cómo se dice? 21.25. Esto me dice que son 6.77 kilómetros. Ah, ok. Ok, ya con eso obtenemos X. Estos datos, vamos a encerrarlos. Estos datos nos dan X. Es igual a 6.7 kilómetros. Y Esa es la Y, altura de la montaña. no, esa es la distancia original de la mujer. Ah, El ok. X era la distancia de la mujer. Y el Y Cierto. va a ser esto multiplicado por 0.2125 por 0.2125 igual a 1.43. Y esta es la altura de la montaña. Y ahí, gracias ahí por decirme los datos, porque ya lo pudimos agregar en el resultado. Ah, ok. Perfecto, prof. ¿Listo? Ya con eso tengo más claro para estudiar. Ok, Gracias. entonces ese sería el resultado de la primera pregunta. Vamos con la segunda pregunta. Dice, una niña rueda una canica sobre una pista con dobleces que mide 100 centímetros de largo, como se muestra en la figura 2.8, que es esta que está aquí abajo. Use X para representar la posición de la canica a lo largo de la pista. En las secciones horizontales de X es igual a 0 y X es igual a 20 y de X es igual a 40 a 60, la canica rueda con una rapidez constante. En las secciones de pendiente, la rapidez de la canica cambia de manera uniforme. En los lugares donde la pendiente cambia, la canica permanece en la pista y no experimenta cambios súbitos de rapidez. La niña da la canica a cierta rapidez inicial, en X es igual a 0, T igual a 0, y luego la observa rodar a 90 centímetros, donde regresa y eventualmente regresa a X es igual a 0, con la misma rapidez con la que inició la niña, con la que al inicio la niña la liberó. Trace gráficas de X en función de T, Vx en función de T y Ax en función de T. Ok, en este caso el T, ¿qué representa? Tiempo. Correcto. Alineadas verticalmente con sus ejes de tiempo idénticos para mostrar el movimiento de la canica. No podrá colocar números distintos a 0 en el eje horizontal o en los ejes de velocidad o aceleración. Solo muestre las formas correctas en gráficas. Ok. Vamos a ver cómo se ve esto graficado. En primer lugar, vamos a empezar haciendo las gráficas correctas. Esto no. Vamos a hacer las gráficas que necesitamos hacer. Empezamos con, digamos que esta va a ser nuestra gráfica de, esta va a ser nuestra gráfica de posición, número 1.
esta va a ser nuestra gráfica de velocidad y esta va a ser nuestra gráfica de aceleración. Y hacemos esto para abajo. ¿Alguna duda con esto? Puse las gráficas aquí para precisamente que nos quedaran todas dentro del mismo, que nos quedaran todas como en el mismo punto de referencia. Ok, ¿cuánto es, cuál es el eje X que nosotros estamos sacando aquí? Que es común para todas las tres gráficas. ¿Cuál es el eje común? El eje común sería el eje común. De las tres gráficas, el eje X de las tres gráficas, ¿cuál va a ser? ¿No sería de 0 a 60? No, bueno, sería el tiempo. Recuerden, Ah, ok, están viendo ok. gráficas de todo respecto al tiempo. Entonces, el eje común de las tres gráficas es el tiempo. Este va a representar el X, este va a representar la V y este va a representar la aceleración. Ok. ¿Qué podríamos decir? Sí, ¿qué podríamos decir de la X originalmente? En el trayecto de X es igual a 0 y hacia X es igual a 20. ¿Qué es lo que nos dice el ejercicio respecto a este trayecto? Se movió desde una posición 0 hasta una posición de 20 centímetros. Un Correcto, desplazamiento de 20 centímetros. correcto. Es un desplazamiento de 20 centímetros. ¿Qué más sabemos de este movimiento? Y dice que de X igual a 40 a X igual a 60. Sí, eso fue Entonces, otro movimiento. ajá, pero digamos, eso es que está enfocando solo en lo que tiene en amarillo. Está diciendo. No, o sea, perdón. Veamos esta oración en general. Ok. En las secciones horizontales de esta barra que utiliza la niña, hay dos secciones horizontales, de 0 a 20 y de 40 a 60. La canica en esa sección rueda con rapidez constante. ¿Ok? Entonces esa es la clave que yo quiero que ustedes agarren. Rueda con rapidez constante. ¿Sí? No acelera. No acelera. Si rueda con rapidez constante, podemos decir que en ese trayecto, esta bola tuvo una rapidez constante. ¿Cómo lo representamos en una gráfica? Que a lo largo del tiempo, la velocidad no cambia. ¿Alguna duda con eso? Todo bien. ¿Y cómo se va a ver eso? Cuando yo traslado este movimiento de una velocidad a un desplazamiento. ¿Cómo se ve eso? El desplazamiento que tuvo entonces sería 40. ¿No? En este original es de 0 a 20. Estamos haciéndolo de 0 a 20. Así que son bastantes variables, entonces cuesta concentrarme en qué se pide exactamente. Ok. Vamos a ir paso por paso. En el ejercicio nos están pidiendo graficar desplazamiento respecto al tiempo, velocidad respecto al tiempo y aceleración respecto al tiempo. Y en el ejercicio nos están dando los datos de desplazamiento, velocidad y aceleración para todos los momentos de la bola moviéndose a lo largo de esta barra. Entonces, más bien, antes de hacer la gráfica, vamos a hacer algo, igual que lo que hicimos la semana anterior. Digo, la clase del día de ayer. Corramos esto para acá, aún no lo vamos a ocupar. Vamos a decir, primero, en X igual a 0, en la posición original, ¿cuáles son los datos que yo conozco de la canica, de la bolincha? Posición inicial, posición final. Correcto, tengo posición inicial, tengo velocidad inicial, velocidad en 0, porque me dice aquí que
es una velocidad constante. No me dan datos, nada más me dicen que es una velocidad constante. Y me dicen que aceleración es igual a 0. Y todo esto es desde x es igual a 0 hasta x es igual a, es igual a 20. ¿Ok? Ese es en el caso del primer desplazamiento. De x es igual a 0 hasta x es igual a 20. ¿Qué sucede de x es igual a 20 a x es igual a 40? ¿Qué sucede en ese caso? Según lo que me dice el ejercicio. Si pone x0, esta sería la posición inicial, el x0 sería 40. No, la posición inicial sería 20. Es que usted me está diciendo que son con los dos ejes horizontales, entonces yo estoy viendo el dibujito donde empieza el 40. Ajá. Por eso yo lo marqué como 40 como posición inicial en ese caso. Que, digamos, ya no ya empezaría Ok, desde ahí. O también lo sí, estoy pero interpretando mal. digamos, aquí lo que, digamos, lo que estás dejando de lado es que sí, tenemos un movimiento hacia acá, pero también, y un movimiento por acá, pero también hay un movimiento por acá. Ah, ok. Entonces, en el movimiento desde x es igual a 20 hasta x es igual a 40, ¿qué sabemos? Más bien, borramos esto, porque la posición sí cambia. ¿Qué sabemos en ese trayecto de la velocidad y de la aceleración? Ah, ok. Ya voy comprendiendo. Sí, en ese caso, entonces, posición inicial sería 20, Posición final es posición, 40. posición 40. Ajá. Y bueno, como ahí hay una inclinación, entonces ya uno puede comprender que hay un aumento en la aceleración Mm. En un aumento en la, y en la rapidez, ajá, en no, la en velocidad. la velocidad, disculpe. Ajá. La velocidad va a aumentar. ¿Y qué más? ¿Y la aceleración? La aceleración también tiene que aumentar en ese caso. Exacto. Pero la aceleración aumenta, pero se mantiene constante. Recuerden que los ejercicios que hacemos de cinemática siempre estamos asumiendo la aceleración constante. En este caso es una aceleración hacia abajo, o sea, creada por la gravedad, pero no sabemos cuánto es porque no sabemos cuánto es la inclinación de la barra. Ah, ok, Entonces, entiendo. digamos, le vamos a poner de nombre a esta aceleración, le vamos a poner de variable k, pero para denotar que es una constante. ¿Qué es lo que sucede? Que el ejercicio nos dice cuando cuando x está moviéndose desde x es igual a 40 hasta x es igual a 60, que es lo que nos dice el ejercicio, de la velocidad y de la aceleración. En lugares donde la pendiente cambia, la canica permanece en la pista y no experimentas cambios súbitos en la rapidez. Ujú, La niña da a la canica cierta rapidez inicial en x igual a 0 y t igual a 0, y luego lo observa rodar a x igual a 90. ujú. De ahí la velocidad es constante, ¿no? Correcto. Esto nos lo dice aquí en la sección en amarillo, que de x es igual a 40 a x es igual a 60, la canica rueda con rapidez constante. Entonces aquí vamos a tener un V1 que no sabemos cuánto es, pero sí sabemos que es mayor al V0, pero que es constante. Y luego una aceleración, tenemos aceleración en este trayecto. Y yo creo que De, no. de, cu- de O sea, 40 a normalmente es 60, constante la igual. canica rueda con rapidez constante. O ¿Sí? sea que Sí, la es aceleración constante. es cero. Porque como la aceleración es constante, la rapidez es cero. Muy bien, ahí estamos. ¿Qué es lo que sucede ahora? Vamos a hacer el siguiente parte del ejercicio.
dice, la niña le da la canica cierta rapidez y la observa rodar hasta x es igual a 90. En x es igual a 90, la canica regresa y eventualmente, o sea, regresa y eventualmente llega a x es igual a 0. ¿Ok? Entonces, con la misma rapidez con la que al inicio la niña la liberó. Esto es importante. ¿Qué significa esto? Que originalmente empezamos moviéndonos con una rapidez en una dirección y la canica regresó con la misma rapidez en la dirección opuesta. ¿Ok? O mejor dicho, con la misma velocidad en la dirección opuesta. Quiere decir que es una magnitud idéntica, pero una velocidad opuesta porque porque la dirección ha cambiado. Y ahora sí, vamos a hacer el último trayecto. Bueno, el último trayecto que vamos a realizar por el momento, para empezar a hacer la gráfica de x es igual a 60 a x es igual a 90. No subió toda la última inclinación. No subió toda la última inclinación. ¿Qué sucede con la velocidad en este trayecto? Va a ir disminuyendo. Va a ir disminuyendo. ¿Y qué sucede con la aceleración en este momento? También tiene que ir disminuyendo la aceleración. La aceleración no disminuye. La aceleración se mantiene siendo la constante. Entiendo. Porque la aceleración siempre va a ser la misma en este caso, porque estamos, digamos que, definidos por la aceleración de la gravedad. ¿Ok? Eso es lo que sucede de x desde 60 a x hasta x 90. ¿Y luego qué es lo que sucede? Pues repetimos exactamente el mismo movimiento, pero en la dirección opuesta. Y ya vamos a ver cómo se observa eso dentro de la gráfica. Por el momento, vamos a empezar a graficar. Hacemos un poquito para atrás. Entonces, nos dice, desde que x, empezamos con esto, x se mueve de 0 a 20 con una velocidad constante y una aceleración igual a 0. Si yo digo que x es igual a la velocidad constante por el tiempo más la posición inicial, esto está muy feo, más la posición inicial, esto es la fórmula de la fórmula cinemática para aceleraciones iguales a 0. ¿Les recuerdan? Es parte de la teoría de la semana 2. ¿Era la fórmula número 2, profe? Sí, vamos a devolvernos por acá. Aquí está la partícula bajo velocidad constante. Esta partícula, donde la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo. Si yo tengo que la velocidad es una constante y la posición inicial es 0, porque yo sé que mi posición inicial es 0, entonces, ¿cómo se va a ver la recta de x es igual a vt en este trayecto? Como se dice, ese trayecto sería todo en general. No, el trayecto de x desde 0 a 20. Ok, entonces v es velocidad, ¿verdad? ¿Sí? Y yo sé que la velocidad es constante. Es 0. Es 0. ¿Qué es 0? En este caso, la velocidad del inicio sería. La velocidad del inicio, sí, que es constante. ¿Cómo Sí. se vería la gráfica de x en este trayecto desde 0 hasta 20? Ok, sería entonces 0 menos 20. Sería una gráfica. Digo, una recta. No, está complicado este ejercicio, prof. Tiene Está un poco tantas complicado. cosas. Sí. Ok, No, pues ok. está bueno, así aprende uno. Lo que pasa es que como son tantas variables, entonces uno no sabe en qué concentrarse primero. Todo bien, no se preocupen, porque para eso estamos practicando. Ok,
Vamos a recapitular lo siguiente. Lo primero que hicimos de este ejercicio fue obtener para los diferentes trayectos del movimiento, obtener cuál es la velocidad y cuál es la aceleración de la bola en todos los trayectos que se está moviendo. Yo sé que la bola se mueve entre 0 y 20, que si son mouse, entre 0 y 20 se mueve con una velocidad constante y una aceleración igual a 0, porque la velocidad es constante. Entre 20 y 40 se mueve con una velocidad que está creciendo y una aceleración que es constante. Entre 40 y 60 se mueve con una velocidad que es constante y una aceleración que es 0. Y entre 60 y 90 se mueve con una velocidad que disminuye y una aceleración que es una constante. ¿Ok? Eso fue lo que hicimos inicialmente de este ejercicio. Y ahora, con estos datos, vamos a graficar la posición respecto al tiempo, la velocidad respecto al tiempo y la aceleración respecto al tiempo. En el primer caso de la posición respecto al tiempo, yo sé que la fórmula de posición, porque es una de las fórmulas de cinemática, es igual a la posición, es decir, la posición es igual a V por T más posición inicial, X0. ¿Ok? Eso sucede cuando la aceleración es 0. Si esto sucede, y yo sé que mi posición inicial es 0, porque yo sé que empecé en 0, ¿cómo se ve esta ecuación? X es igual a V por T. Y si X es igual a V por T, en este trayecto desde 0 a 20, y yo sé que V es una constante, X es igual a VT, ¿qué va a ser? ¿Qué tipo de gráfica me representa una función, una variable multiplicada por una constante? En este caso, si usted me pregunta, sería entonces así. V va a ser 0. Es lo que tengo entendido, que sí es. V no es 0, V es constante, es la O sea, velocidad inicial. no tenemos el valor, entonces, el No valor. tenemos el valor. Bueno, en este caso que dice que X es igual a 0, de X igual a 20, entonces podría por sustituirlo ahí. Es que no estamos obteniendo una cosa per sí, no estamos obteniendo los valores, no estamos resolviendo. Ok. Simplemente estamos graficando a partir de los conceptos teóricos que nosotros ya conocemos. Entonces, ¿cómo se ve esto? ¿Cómo se observa esto? Una de las fórmulas una de las ecuaciones que uno ve inicialmente es que Y es igual a mx más b. Esta ecuación, ¿qué describe? Ah, perdón. Eso es una función, profesor. Sí, perdón. Bueno, Una ecuación de una recta. esta función describe la ecuación de una recta. Y Sí. ustedes pueden ver que en este caso yo tengo x es igual a vt más x0. ¿Ven cómo esta es igual que la fórmula de la recta? Ahora sí. Donde v es mi pendiente y x0 es mi intersección. Yo sé, porque ya lo definí anteriormente, que x0 es 0. Y v va a ser v0 porque es la velocidad constante con la que se mueve en este trayecto. ¿Qué quiere decir? Que entre 0 y 20, la posición en x se describe como la recta de x es igual a v0 por t. ¿Ya tiene más sentido? Bueno, ahí vamos, profe. Vamos a ver si puedo lograrlo. Me voy a quedar callado para ver cómo lo hace. No creo que le pueda aportar mucho ahorita. Ok. Entonces vamos a ver.
aquí tenemos que esta es la ecuación de la recta. Sí, y yo sé que la velocidad de la recta en este punto es constante. Por eso lo dibujo como una recta, pero horizontal, porque no está cambiando ni en positivo ni en negativo. Y si yo fuera a escribir esto como una aceleración, ¿cuál es la aceleración de una velocidad constante? 0. 0. Quiere decir que durante el trayecto de 0 a 20, la aceleración está aquí. Y eso sería. Vamos a ir a la siguiente etapa. Vamos a ver. Vamos a ir a la siguiente etapa, que es esto. Yo veo que desde 20 hasta 40, y vamos a ponerle aquí el 20. Ah, no, perdón, ese no es el 20. Ok, el movimiento de X desde 20 hasta 40 es que la velocidad va aumentando y la aceleración es una constante positiva. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a hacerle el dibujo. Quiere decir que si yo tengo de 20 hasta 40, donde es aquí donde toca el 40, durante ese trayecto la velocidad aumenta. Si la velocidad aumenta con una aceleración constante, yo sé que la aceleración es constante, vamos a ponerla acá. O, bueno, nos está diciendo el ejercicio que es una aceleración constante, que la vamos a poner acá. En este punto de acá, ¿cómo cambia la velocidad? La velocidad con aceleración constante se puede escribir como V es igual a AT más VI. Y esto es exactamente igual la fórmula de una recta. Quiere decir que en este trayecto, la velocidad constante, o la velocidad que está cambiando, se va a escribir como una recta. Y cuando yo la dibuje, queda descrita de esta manera. En este trayecto desde X es igual a 20 hasta X es igual a 40. ¿Y cómo se ve eso en la posición? Pues si esto es una constante, esto es una recta, quiere decir que esto va a ser una curva. Vamos a ver. No, perdón, más bien es así. Donde eso es una curva. Está difícil de visualizar este ejercicio, porque la otra opción que podemos hacer es dejarlo para otra clase de repaso y yo preparar como una herramienta visual un poco más fácil de visualizar. Pero quiero entender cómo les fue entendiendo este trayecto desde 20 hasta 40. Oh, yo creo que sí, tal vez sería lo que sí yo más recomendable. Yo siento que tal vez no entendí, la razón por la cual no lo sé ayudar es que no entendí el problema, honestamente. Ok, entonces, Marco, si usted también está de acuerdo, podríamos agarrar el ejercicio y dejarlo por el momento y yo subir una explicación del ejercicio a la mediación virtual y retomarlo el día lunes o día martes de la próxima semana. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, está bien, porque sí está raro. Ok, Está raro. eso es entendible. Entonces, más bien, vamos a dejarlo así por el momento y ponerle acá para yo poder preparar bien, más que todo, la explicación gráfica, porque creo que si la gráfica queda bien, queda más fácil de entender. Muy bien, vamos a ver. Siguiente de acá. Ujú. Ok, este tal vez nos ayude porque es un ejercicio más sencillo de este mismo tipo de comportamiento. Dice, una partícula parte del reposo y acelera como se muestra en la figura
P2.11. Determine A, la rapidez de la partícula en 10 segundos, en T igual 10 segundos y en T igual 20 segundos, la distancia recorrida en los primeros 20 segundos. ¿Ok? Ok, entonces, yo tengo esta siguiente gráfica que me describe el comportamiento de la aceleración. ¿Ok? ¿Cómo puedo leer, cómo puedo leer este comportamiento? Bueno, la primera manera de leerlo es la siguiente, que del tiempo t igual 0 hasta t igual 10, yo tuve una aceleración de 2 metros por segundo. Del tiempo t igual 15 a t igual 10, perdón, a t igual 15, mi aceleración fue 0. Y del tiempo t igual 15 al tiempo t igual 20, mi aceleración fue menos 3 metros por segundo. ¿Tienen alguna duda con cómo se lee la gráfica de aceleración contra tiempo? Yo sí lo entiendo. Ahí sí, Ok. no tengo problemas. Entonces, esta gráfica de aceleración contra tiempo, en realidad, no solo nos está diciendo la aceleración, pero también nos está diciendo la velocidad y el desplazamiento de la partícula en ese tiempo. ¿Y cómo los vamos a obtener? Pues bastante fácil. Nosotros tenemos lo siguiente. Nos dicen que el primer ejercicio determine la rapidez de la partícula en t igual 10 segundos y en t igual 20 segundos. Eso es bastante sencillo. Yo sé que la rapidez o la velocidad va a estar determinada por la aceleración multiplicado por el tiempo más la velocidad inicial. ¿Alguna duda con eso? Eso es una de las fórmulas de cinemática. Era la segunda, creo. Esta es la segunda fórmula de cinemática, sí. Entonces, con este dato lo que podemos hacer es lo siguiente. En el primer trayecto, digamos, de t igual a 0 hasta t igual a 10, yo sé que mi aceleración es igual a 2 positivo. ¿Alguna duda con eso? Eso es lo que nos dice la gráfica. Todo bien. Quiere decir que si yo digo cuánto es v o v, la velocidad en 10 segundos, esto va a ser igual a la aceleración, que es más 2 multiplicado por el tiempo, en este caso el tiempo son 10 segundos, más la velocidad inicial. ¿Cuál es la velocidad inicial? Pues el ejercicio me lo dice que parte del reposo. Quiere decir que la velocidad inicial es 0. Yo realizo esta evaluación y tengo que la velocidad en 10 segundos va a ser igual a ¿cuánto? A 0. ¿No? En 10 segundos. En 10 segundos. Ajá. Es que, digamos, aquí estoy viendo una gráfica y dice, cuando llega al 10, la... Pero esta gráfica es de aceleración. Lo ignoro entonces, profe. Ok. No se preocupe, todo bien. Marco, ¿alguna idea? Pues estoy igual. Ok. Bueno, vamos a ver. Cuando, que se me hizo mi mouse, cuando la velocidad en 10 segundos, ok, vamos a ir paso por paso. ¿Cuánto es la aceleración en 0? 2 metros por segundo. 2 metros por segundo cuadrado. Al cuadrado, perdón. ¿Cuánto es la aceleración en 5? Sigue siendo 2 metros sobre segundo al cuadrado. Ok, ¿y la aceleración en 10? 2 metros sobre segundo al cuadrado. Ajá, digamos que en 10 la aceleración cambia de estar en 2 metros por segundo al cuadrado a estar en 0 inmediatamente. Pero durante todo este trayecto, desde 0 a 10 segundos,
yo puedo decir que mi aceleración siempre fue 2 metros por segundo al cuadrado, que fue lo que escribimos aquí dentro de esta ecuación. Entre t igual 0 hasta t igual 10, la A va a ser igual a 2 metros por segundo cuadrado. Positivo. Porque eso también me lo está definiendo la gráfica. Y yo sé por la fórmula de cinemática que la velocidad en cualquier punto en el tiempo va a ser definida por la aceleración por el tiempo más la velocidad inicial. Quiere decir que si yo reemplazo v en 10 es igual a por t más vi, quiere decir que la velocidad en el tiempo de 10 segundos va a ser igual a 2 metros por segundo cuadrado por 10 segundos más 0, que es la velocidad inicial. Esto me va a dar 20 metros por segundo. Voy a pausar aquí. Aquí lo que estamos realizando es evaluar en la gráfica de cinemática, porque sabemos que la aceleración entre 0 y 10 es constante. ¿Eso tiene sentido? Sí. Ok. Ahora, eso pasa entre 0 y 10. Ocupo que alguno de los dos me diga qué es lo que sucede entre t igual 10 hasta t igual 15. ¿Qué es lo que sucede en la gráfica? Cero, ¿no? La aceleración es 0, correcto. Si la aceleración es 0, yo puedo decir que la velocidad es igual a 0 por el t. ¿Cuánto tiempo ha pasado entre 10 y 15 segundos? 5 5 segundos. segundos, muy bien. Más la velocidad inicial. ¿Cuál es la velocidad inicial de este trayecto en el tiempo? 20. 20, muy bien. ¿Por qué es 20? Porque no es la velocidad en t igual 0, es la velocidad en t igual 10. Y esta velocidad en t igual 15 va a ser igual a 20 metros por segundo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo estuve entre t igual 10 segundos y t igual 15 segundos, no hubo aceleración, que es lo mismo que decir que la velocidad fue constante. Y esto lo puedo confirmar porque si tengo una velocidad constante, la aceleración en la gráfica siempre me va a aparecer 0. Entonces, como confirmando gráficamente lo que estoy obteniendo en la ecuación. ¿Esta segunda parte tuvo sentido? Sí. Ok, y ahora saquemos la última parte. Que se me hizo el mouse, ahí está. En el trayecto de t igual 15 a t igual 20, ¿cuánto es la aceleración? ¿Cuánto es la aceleración? -3 dice. Menos 3. Metros sobre segundo al cuadrado. Correcto. Entonces esto es menos 3. Y luego, si yo fuera a hacer esto, quiere decir que mi velocidad en 20, ¿cuánto va a ser? Díganme ustedes. Tendría que ser la misma con la que inició en este caso. Para ver el gráfico. La gráfica, perdón. La gráfica. Sí. La gráfica nos dice esto. Dice que también va a ser constante, entonces. La velocidad. La velocidad tendríamos que utilizar la misma fórmula, la de ¿Correcto? multiplicar AT Ajá. más VI. Ok. Ajá. La aceleración, en este caso, ¿Cuánto es la A? la bueno, ahí no nos la dan, hay que sacarlo, pero en este caso siento que no está acelerando, sino que está disminuyendo.
La aceleración es -3. Ok, sí estoy acelerando, pero estoy acelerando en dirección opuesta. -3 Imagínense, sería. -3, exacto. Imagínense, digamos, imagínense lo siguiente. Si ustedes están en un carro y el carro está en el reposo, empiezan a acelerar, perdón, el carro se empieza a mover. Quiere decir que durante ese tiempo el carro tiene una aceleración constante. Cuando el carro va frenando, el carro igual va a tener una aceleración, pero eso es lo que uno llama una deceleración, que es una aceleración opuesta. Es decir, me estoy moviendo, me estoy frenando o estoy cambiando de velocidad en la dirección opuesta hacia donde yo me estoy moviendo. Entonces, en el ejemplo se ve como una aceleración negativa, -3. ¿Cuánto es el tiempo que yo me moví con una aceleración de -3? 5 segundos. 5 segundos, muy bien. Y esto más la velocidad inicial, 20, ¿no? Era 20. 20, muy bien, porque es la velocidad del tiempo igual a 15. Quiere decir que la velocidad en el t igual 20 va a ser igual a menos 15 5. más 20, 5 metros por segundo. Y ahí está. Esa es la solución del ejercicio en la parte A. La velocidad de la partícula en t igual 10 y en t igual 20. ¿Ok? Para sacar t igual 20, habría que sacar primero t igual 15. Para sacar t igual 20 hay que sacar primero t igual 15. ¿Sí? Porque nada más confirmamos de que t igual 15 va a ser el mismo, porque no hay aceleración en ese tiempo. Ahora, la parte B, aquí es donde se pone un poco bonito, es obtener el desplazamiento o la distancia recorrida por los primeros 20 segundos. Yo sé, por fórmula de cinemática también, que el desplazamiento es igual a la aceleración por t cuadrado medios más vi por t más xi. ¿Ok? Esa es una de las primeras fórmulas de cinemática. Y yo en todo momento del trayecto tengo tanto la velocidad como la aceleración. Entonces nada más tengo que reemplazar y buscar el valor en todo momento. Aquí, ¿cómo lo hacemos? Bueno, empezamos con esto. Yo digo que, mejor dicho, este movimiento de la partícula está representado por 3 movimientos. Uno con aceleración constante, uno con aceleración igual 0 y uno con aceleración en negativo. Quiere decir que vamos a resolver, que hay que sacar la distancia que recorrió la partícula en cada movimiento y luego lo sumamos. ¿Eso tiene sentido? ¿Ese razonamiento tiene sentido? Sí. Ok. Si el movimiento está conformado por por tres trayectos donde la aceleración cambia, quiere decir que voy a sumar x1, x2 y x3. En este caso, x1 es la distancia que me moví cuando la aceleración fue 2 metros por segundo cuadrado. Con esta ecuación que yo tengo de cinemática, ¿cómo puedo representar x1? Tendrías que sacar v es igual a distancia dividida entre tiempo. Vamos a ver. Porque tenemos, a ver, distancia es igual a velocidad entre el tiempo, perdón. En ese caso sería entonces la aceleración entre el tiempo para que nos dé el x1. Entonces se saca los de cada uno de esos trayectos y se suman. Para la fórmula original, el xi que está ahí, ponerle la suma. Exactamente, en el xy se va a poner la suma de la anterior.
Por eso, digamos, yo le podría decir que tal vez intentar así, que digamos, ese X1, ¿verdad? El Ajá, primer trayecto sería entonces la distancia, la distancia ok. sería entonces V, que sería 2 metros sobre el segundo, dividido entre el tiempo, que fueron 10. Sí, pero V no son 2 metros sobre segundo. Esa es la aceleración, 2 metros por sobre segundo al cuadrado. Tengo que estudiar más ese concepto. Todavía los tengo muy como que son lo mismo. Ok, ok, sí. Vamos a ir paso por paso. Si yo tengo que evaluar la ecuación en cada una, la ecuación de cinemática en cada uno de estos trayectos, voy a empezar. Digamos que x1, la distancia que yo me moví desde t igual 0 a t igual 10, quiere decir que la aceleración, vamos a reemplazarla con un 2. El tiempo, ¿cuánto tiempo pasó desde un punto al otro? 10 10 segundos segundos. al cuadrado. Todo esto sobre 2. Esto más, ¿cuánto es la velocidad inicial en el momento que yo partí en t igual 0 segundos? 0. 0. Entonces ya 0 por t me va a dar 0. Más, ¿cuál es la posición inicial que yo tengo de este recorrido? 0. No, sí, exacto. Aquí. Entonces esto quiere decir que en el primer trayecto, x1, esta partícula se movió 100 metros. Cuando ya evaluamos cuánto es 2 por 10 a la 2 entre 2. Todo bien. Quiere decir que x1 fueron 100 metros. Vamos a sacar x2. x2 es igual a la aceleración. ¿Cuánto es la aceleración de la partícula en el tiempo entre 10 y 15 segundos? 0. 0. Por el tiempo al cuadrado entre 2, que esto me va a dar 0, más, ¿cuál es la velocidad inicial? 20. 20 metros, muy bien. Por el tiempo, que en este caso el tiempo son 10, más, ¿cuál es la posición inicial? La posición inicial está en. La posición inicial es x1. Sí. Lo que pasa Porque, es que todavía no. Sí, sí. Adelante, por favor. ok, bueno, la posición inicial es x1, que es igual a 100. Quiere decir que aquí el x2, que es la distancia que yo he recorrido desde todo el trayecto hasta el momento, va a ser igual a 200 más 100. Es igual a 300 metros. Y por último, mi distancia 3, que es lo que yo me voy a mover en el último trayecto, es exactamente lo mismo, pero con la aceleración negativa. Quiere decir, menos 3 por t cuadrado, que son 5 segundos al cuadrado. Solo un toque. Este t está incorrecto, no son 10 segundos, son 5 segundos. Me equivoqué. Por Quiere eso una decir, pregunta. En ¿sí? ese T2 a la par del 0, ¿qué es lo que representa? Este t al cuadrado Sí. es de la fórmula. Sí, lo que pasa es que no lo digamos. Usted me dice que es T2, ¿por qué no sustituyó la T por un valor? Ajá. Vamos a ver. Aquí no sustituí la t por un valor porque al final, como estoy multiplicando por un 0, esto me da 0, pero tenés razón. Esto en realidad es Ok. 0 por 5 a la 2 dividido entre 2. Ok. Ujú. Ya entendí. Esto es igual a, en realidad, y luego este es 20 por 5, que sería 100, no serían 200, y esto al final sería 200 metros. 200 metros es lo que recorrió hasta el momento. Finalmente, Buenísimo. el de acá sería menos 3 por 5 al cuadrado sobre 2, la aceleración por el tiempo al cuadrado, más VI por T, donde VI son 20,
T es un 5. Más la posición inicial, que son x2. Quiere decir que x3 va a ser igual a esto sería 3 por 75, 75 medios, 37.5, más 100, más 200. Algo muy importante que aquí se me olvidó, el 37.5, como la aceleración es negativa, este 37.5 es negativo. Sumo todo esto junto, me va a dar 263.5. Eso está correcto, me equivoqué con la suma. Está buena. Okay. Entonces, esto es la distancia que yo me moví desde el punto inicial hasta el punto final de este movimiento. Y eso sería con este ejercicio. Reconozco entonces, los ejercicios de los gráficos son un poco duros. Entonces siento que podemos hacer más práctica de ellos más adelante. Porque si, digamos, si les ponen un gráfico en el examen, va a ser muy importante que sepan cómo leer ese gráfico para sacar el movimiento de cada partícula que está dentro del examen. Entonces, eso es un punto para mí para tenerlo en cuenta en las próximas clases de repaso. Profe, ¿no se podrá como, digamos, para hacer las gráficas, no habrán como alguna fórmula para que uno la pueda meter en una aplicación y de esa manera graficarla? Profe, yo le Pues, puedo recomendar a GeoGebra. Ayer, esa GeoGebra es muy buena uh-huh. para graficar cosas, pero lo que hay que meter es la fórmula. Digamos, si es una ecuación lineal, meter la ecuación y eso se lo grafica. Sí, lo que sucede es que en los ejercicios, si les ponen una gráfica, muy probablemente la gráfica sea muy difícil de poner sea muy difícil de poner en un tabulador o en un graficador en el tiempo que tienen para hacer el examen. Entonces yo estoy pensando en que vamos a hacer más práctica de los ejercicios de graficación, pensando en qué pasa si ustedes reciben uno de estos ejercicios para el examen. Sí, porque eso hay que desarrollarlo. No solo Exacto, ponerlo ahí en una gráfica. Hay que exacto. pensar y sustituir. La gráfica no le Entonces, va a analizar el enunciado. sí, entonces en ese caso, eso es lo que vamos a hacer para la próxima semana. Tal vez vamos a empezar con un repaso. Bueno, tal vez no para la próxima semana, pero sí voy a tratar de grabarles algo para que puedan repasar el ejercicio de la gráfica. El último ejercicio que vamos a hacer hoy dice lo siguiente. Un atacante en la base de la pared de un castillo de 3.65 metros de alto lanza una roca recta hacia arriba con una rapidez de 7.40 metros por segundo a una altura de 1.55 metros sobre el suelo. La pregunta A es, ¿la roca llegará a lo alto de la pared? ¿Sí o no? Si es así, ¿cuál es su rapidez en lo alto? Si no, ¿qué rapidez inicial debe tener para llegar a lo alto? Encuentre el cambio en rapidez de una roca lanzada recta hacia abajo desde lo alto de la pared con una rapidez inicial de 7.40 metros por segundo y que se mueve entre los mismos dos puntos. La D, el cambio en rapidez de la roca que se mueve hacia abajo concuerda con la magnitud del cambio de rapidez de la roca que se mueve hacia arriba entre las mismas elevaciones. Explique físicamente por qué sí o por qué no concuerda. ¿Ok? Entonces, igual que siempre, vamos a hacer el ejercicio como explicándolo. Tenemos una pared y tenemos que a la base de la pared hay alguien que está lanzando una roca hacia arriba. ¿Ok? ¿Alguna duda con eso? Ese es el planteo del ejercicio
el ejercicio que estamos realizando. Todo bien. Todo bien. Entonces vamos a decir que la roca se mueve hacia arriba. ¿Qué sabemos? Vamos a poner aquí. Digamos que esto es la posición inicial, porque yo sé que es la posición inicial, es de donde empieza el movimiento de la roca. En esta posición inicial vamos a ponerle el momento A. El momento A. ¿Qué sabemos de la roca en ese momento? Que la rapidez a la que se va para arriba es de 7,40 metros sobre segundos y alcanza una altura de 1,55. Ok, entonces la velocidad inicial es de 7,40 metros sobre segundo. 7,40 metros por segundo. La rapidez, ¿verdad? Ajá. Hacia arriba. Con eso es lo que lo convierte en una velocidad. Correcto. Luego dice la persona que lanza la roca, bueno, la persona que lanza la roca lanza a una altura de 1.55 metros sobre el suelo. Quiere decir que este XY, yo me equivoqué, no eran 0 metros. En realidad, está más como por acá, donde el XY en realidad son 1.55 metros por encima del piso. ¿Alguna duda con la posición inicial? Ok. Es la altura de la persona que lo está tirando, digamos. Es la altura de la persona que lo está tirando, correcto. Ok, ok. Eso es todo lo que sabemos del punto A, ¿o hay algo más? ¿Qué me dicen de la aceleración? Muchachos, la aceleración en este caso Constante. va a ser constante y va a ser G, la aceleración de la gravedad de la Tierra. ¿Cómo yo reconozco que es una aceleración constante y que es G? Bueno, cualquier objeto en caída libre se va a considerar como una aceleración constante y en la Tierra sabemos que esta es la magnitud de esa aceleración constante. Vamos a borrar este menos y nada más ponerle aquí que son 9.81 metros por segundo hacia abajo. Después, cuando hacemos las ecuaciones, le ponemos el menos adecuado. Pero que por el momento vamos a decir que es una aceleración hacia abajo. ¿Alguna duda con la piedra en el momento A? Muy bien. Ok. Ahora, vamos a sacar la piedra en el momento B, donde se inició el mouse. Donde B donde en B la piedra está a esta altura. ¿Qué me pueden decir de la piedra en esa altura? La velocidad de la piedra en esta altura va a ser el punto más alto de este movimiento vertical. Su punto más alto, ¿qué significa? Desde un aspecto físico. Que ahí es donde comienza a caer. Ahí es donde comienza a caer, exacto. Entonces la velocidad va a pasar de ser positiva a ser negativa. Y en este mismísimo instante, quiere decir que la velocidad es 0 metros por segundo. ¿Por qué? Porque justo en el punto, digamos, justo en el punto más alto del arco, la velocidad es 0 y después empieza a caer hacia abajo.
lo que me pide el ejercicio lo que me pide el ejercicio en la primera parte, la parte A, es cuánto es el X. ¿Por qué yo sé que me pide el X? Porque me dice, sí, en la primera parte me dice, la roca llegará a lo alto de la pared. Yo no sé si va a llegar a lo alto de la pared o no. Entonces tengo que calcular cuánto es el alto de esta roca en este momento. ¿Tiene sentido? Sí, ahí ya usted Ok. compararía con la altura de la pared. Correcto. Entonces, ya con estos datos y con mi fórmula de cinemática que está aquí arriba, ¿qué se me hizo? Yo puedo sacar cuál es la altura de la roca en ese momento. Quiere decir que X, voy a ponerle X en B, va a ser igual a la aceleración. ¿Cuál es la aceleración que tenemos nosotros para este ejercicio? Menos 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Muy bien. Menos 9.81 metros por segundo al cuadrado por el tiempo, que aún no sé cuál es, sobre 2. Más bien, aquí me puedo equivocar, porque me acabo de dar cuenta. Nosotros no tenemos el tiempo para poder medir esto. No tenemos el tiempo, entonces si no tenemos el tiempo, no podemos sacar esta ecuación en función del tiempo. Tenemos que irnos a otra de las fórmulas de cinemática. Vamos a ver cuál podemos utilizar. De estas fórmulas de cinemática, los datos que tenemos en el ejercicio son posición inicial, velocidad inicial, aceleración y velocidad final. Y queremos averiguar la posición final del ejercicio. Entonces, ¿cuál de estas nos sirve para hacer eso? La primera. La primera no, porque la primera ocupamos el tiempo. Pero no la puede despejar. Bueno, sí, podemos despejar el tiempo. Lo que quiero decir es que hay una manera más sencilla de hacerlo. Sería Ok. utilizando la tercera. En la tercera no hay que despejar. Bueno, hay que despejar la distancia, pero no hay que volver a despejar el tiempo y después la distancia. Lo que quiero decir. Ok. Entiendo. Entonces, para utilizar una fórmula adicional, o sea, para utilizar otro tipo de acercamiento matemático que no sea la primera, esta fórmula que es la que siempre utilizamos en casi todos los ejercicios, utilizamos esta otra. Aquí tenemos la fórmula. Quiere decir que vamos a tener que V final es igual a V inicial más 2 por AX, a todo esto multiplicado por el desplazamiento. Y yo voy a despejar por la parte de XF. Este XF de acá, vamos a despejarlo. Va a ser igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2 por la aceleración. Todo esto menos la posición inicial. ¿Alguna duda con esto? Solo lo que hicimos fue despejar la posición final de este ejercicio. Me usó la misma fórmula que usted escogió y ahorita la está despejando. Exactamente. Ok. Entonces sí, ahora ya tenemos todo esto, ya vamos a llenar los datos. X al final del movimiento va a ser igual a VF al cuadrado. ¿Cuál es la velocidad final del movimiento que dijimos? Sería entonces el contrario, el negativo. ¿No? ¿Cuál es Cuando la cae. velocidad? No. ¿Cuál es la velocidad digamos, nosotros definimos el movimiento desde el punto más bajo hasta el punto más alto. ¿Cuál es la velocidad que nosotros definimos para el punto más alto? Un 0. Un 0. Esto es 0 al cuadrado menos. ¿Cuál es la velocidad inicial del punto más bajo? 7,40. 740. Creo que era. Sí. Ajá.
todo esto al cuadrado, y luego todo esto sobre 2 por, ¿cuál es mi aceleración? Menos 9.8. Menos 9.81. Todo esto menos, ¿y cuál es mi posición inicial? 1,55. 1,55. Yo hago esto, lo evalúo en la calculadora y ¿cuánto me da el resultado? Ya le digo, profe. Ok, 0 al cuadrado, 0, 7,40. 7.40 por 7.40. Sería entonces, arriba le vamos a poner menos 54,76. Vamos a poner allá. Menos 54,76, profe. Ok, vamos a Que ver. ese es el menos 7,40 al cuadrado. Menos 54.76. Ajá. Abajo sería 2 por 9.81. Sería menos 19,62. Ok, y todo esto Menos menos 1,55. 1.55. ¿Cuánto me da esto? Ya le digo. 54,76 dividido entre 19,62. En la parte de la división me da 2,7910. Ok, menos el 1.55. Ajá. 2,910 menos 1,75. 1,241. 241. 1, ¿cómo fue? 1,241. 1,24. Que para utilizar el que tiene menor cantidad de cifras significativas. 1,24 metros. Esto me dice que es la posición final. Entonces Ahora no lo va a vamos a ver. alcanzar. Sí, no lo va a alcanzar, pero vamos a ver. Analicemos aquí un toque. Quiero confirmar algo porque aquí este resultado me parece algo extraño. Denme un momento, muchachos. Ok. ¿Qué puede ser eso? Ok, aquí en este resultado lo veo algo extraño por el siguiente motivo. Nos dice que nuestra posición final está a 1.24 metros. Pero eso me extraña mucho, puesto que mi posición inicial yo sé que son 1.55 metros. Entonces, ¿cómo se llama esto? Si nos estamos moviendo, ahí está, este es el error. Fue un error mío de despeje, muchachos. Vamos a ver dónde está mi mouse, lo perdí, aquí está. Ven aquí, XF menos XY. Yo cuando pasé el XY del otro lado de la ecuación lo dejé el menos, en realidad es un más. Entonces esto todo se vuelve un más. Percy, la última parte del cálculo donde haces En, esto. en vez de restar, sumo. En vez de restarle 1.55, sumarle 1.55. Sí, claro, ya le digo.
Profe, 4,34. 4,34. Gracias. Y ahora sí ya machea. Marco, una pregunta. no, todo bien. Le iba a decir el resultado, es que ya lo tenía. Bueno, 4,34 igual. Sí, igual. Listo. Entonces, ya podemos resolver la primera parte. Dice, la roca llegará a lo alto de la pared. Sí, sí va a llegar porque en realidad, porque va a subir hasta un punto que sea 4,34 metros por encima del piso. Lo sobrepasó. Exactamente. Si no, ¿qué rapidez inicial debe tener para llegar a lo alto? Bueno, no necesitamos hacer eso porque la verdad es que sí llegó a lo alto. Encuentra el cambio de rapidez de una roca lanzada recta hacia abajo desde lo alto de la pared con una rapidez inicial de 740. Ok, este es un ejercicio bonito porque vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a copiarlo, Pero desde el pegarlo. punto de vista de la cima de la pared. O sea, exactamente, desde el punto de vista de la cima de la pared. Vamos a ver. Mueres por acá. Mueres por acá. Vamos a pegar esto por acá. Es exactamente el mismo ejercicio, pero ¿qué es lo que va a cambiar? Que el punto A ya no va a estar aquí arriba, sino que van a hacer un cambio. El punto A, el punto inicial va a estar arriba, el punto final va a ser en el piso, va a estar abajo, y la posición inicial ya no estará aquí, la posición inicial va a estar aquí arriba, en la cima de la pared, y la velocidad inicial que me dice el ejercicio va a ser 7,40 metros hacia abajo. Es decir, este de acá, en realidad, va a ser en dirección hacia abajo. Y yo puedo dibujar la piedra moviéndose para abajo. Y es exactamente lo mismo, cambiando esos valores iniciales, que en lugar de ir movimiento hacia arriba, voy a hacer movimiento hacia abajo. ¿Alguna duda con eso? XY es igual a... Todo bien. XY es igual a 340. No. 365. Y V y la velocidad, esto sí cambia en el punto B. En este caso, yo más bien no sé cuál es la velocidad, porque como es un movimiento acelerado, lo tengo que calcular, pero sí sé cuál es la posición final. ¿La posición final cuál va a ser? Va a caer, va a ser 0. Va a ser 0, porque va a ser cuando yo toque el piso. O más bien, veamos otra vez el ejercicio. Dice que se mueve entre los mismos puntos. Los dos mismos puntos. Ok, entonces más bien la posición final no va a Va a ser caer a 0. 1.55. Va a quedar a 1,55. Va a ser la posición inicial de la vez pasada. Ok. Ahí está. Entonces, vamos a hacer esto. Tenemos velocidad inicial, posición inicial, aceleración. Queremos averiguar la velocidad final y tenemos la posición final. ¿Qué podemos hacer con estos datos? Utilizamos la misma fórmula que usamos antes. Sí, nada más que ahora, en lugar de despejar por el desplazamiento, vamos a despejar por la velocidad final, que de hecho ya está listo según como lo habíamos copiado. Quiere decir que v al cuadrado va a ser igual a vi, velocidad inicial, menos 7,4 al cuadrado. ¿Sí ven por qué el menos 7? Porque es negativo, está cayendo. Porque está cayendo, exacto. Más 2 por menos 9,81
por la diferencia de posiciones, 1.55 Menos 365. menos 365. Dígame. Profe, una pregunta, la gravedad no debería ser más bien positiva, ya que va hacia abajo. No. La gravedad siempre, digamos, si en este ejercicio de aquí arriba utilizamos la gravedad negativa porque va hacia abajo, quiere decir que todos los vectores que vamos a usar en el ejercicio van a estar negativos si van hacia abajo. Por eso, la No, por velocidad eso, digamos, y la aceleración están en negativo. no, pero es que en el primer ejercicio usamos eso, digamos, la gravedad negativa porque la piedra estaba tirándose hacia arriba. En este ¿Correcto? caso, la piedra va hacia abajo. La Correcto. gravedad no debería ser ya positiva. Es que No, va a la seguir siendo, gravedad siempre digamos, va a ser negativa. la gravedad siempre va a ser negativa porque siempre va a tener la misma magnitud y dirección. Y ahorita vas a ver el por qué el hacer este cambio no va a afectar el resultado que vamos a obtener. Ok, Porque, ok. digamos, si consideramos la gravedad positiva, también tenemos que considerar positiva la posición, los cambios en posición que me van a dar negativos y la velocidad inicial que me va a dar negativa. Entonces, si consideramos la gravedad positiva, hay que cambiarle el signo a todo y tendríamos la misma situación. O sea, y sería más, digamos, podría generar más confusiones. Ahorita ya te explico por qué, a pesar de que la gravedad sigue siendo negativa, por qué la velocidad nos va a dar, la velocidad nos va a dar correcta. Entonces, velocidad final, v va a ser al cuadrado, vf al cuadrado, va a ser igual a ¿cuánto? Muchachos, ¿cuánto es menos 7.4 al cuadrado? 54,76. ¿Ok? ¿Vieron acá? Como yo estoy elevando un número negativo al cuadrado, se me fue el menos. Sí, siempre será positivo. Más 2 por menos 9.81 por ¿cuánto es 1.55 menos 365? Ya le digo, bro. 1.55 menos 3.65 es menos 2,1. Menos 2.1. Sí, punto 1. ¿Ok? Y luego 2.1. Quiere decir que la velocidad final al cuadrado va a ser igual a 54.76, error, 54.76 más, ¿cuánto me da 2 por menos 9.81 por menos 2.1? Ok, 2 por menos 9.81 es menos 19.62. 19,62. Sería un Ajá, menos 19,62. y todo eso por menos 2.1. Ya positivo sería 41,20. 41.20. Ok. Luego entonces, velocidad final al cuadrado va a ser igual a, ¿cuánto me da esta suma? No, 54.76 más 41.20. 95,96. 95.96. Ok. Y esta es la clave de todo esto. La velocidad final, vamos a despejarla, va a ser igual a la raíz cuadrada de 95.96. ¿Cuánto me da esto? Ya le digo. Ah, es que lo estoy haciendo con la calculadora del celular. 95,96. ¿Cuánto dijo Marco? 979. 9.79. 9.79. Y ahora, la clave de todo esto, el resultado de una raíz va a ser tanto, Valor digamos, absoluto. exacto.
Gracias, esa era la frase que estaba buscando. Va a ser el valor absoluto de 9.79. Quiere decir que para esta velocidad, más o menos 9.79 metros por segundo me va a servir. Y para el ejercicio que estamos realizando, ¿cómo podemos deducir en términos físicos cuál es la respuesta correcta? Yo diría que sería la negativa porque está cayendo. Exactamente. Aquí yo sé que la velocidad final en realidad es la respuesta negativa porque yo sé que el movimiento de la bola va a ser en dirección hacia abajo. Y siempre que estamos escribiendo en dirección hacia abajo, lo vamos a poner negativo. Marco, por este motivo fue importante dejar el negativo con la aceleración, porque al fin y al cabo el resultado me tenía que dar positivo, porque yo sé que si le saco la raíz cuadrada a un número positivo, eso va a ser, el resultado de la raíz cuadrada va a ser el número absoluto. Eso puede venir de un positivo o de un negativo. Por eso es que es importante que si la gravedad la tenemos como una aceleración negativa, la dejemos como aceleración negativa a lo largo de todo el ejercicio. Ok, profe, sí, sí, pura vida. ¿Okay? Y entonces aquí esta es la velocidad final de ese movimiento, desde el punto A hasta el punto B, cuando la bola está cayendo hacia abajo. Hacemos esto y lo último que nos preguntan es, el cambio de la rapidez de la roca que se mueve hacia abajo concuerda con la magnitud del cambio de la rapidez de la roca que se mueve hacia arriba en las mismas elevaciones. Aquí vamos a, ok, si me permiten un nuevo análisis. Nos está diciendo comparar las mismas elevaciones. Quiere decir que en este XY, en realidad, no debíamos utilizar 365, sino utilizar 434, que es la velocidad, que es el punto de la piedra más alto que conseguimos en el ejercicio A. Si hacemos todo eso, ustedes me pueden ayudar a que podamos evaluar. Claro, con mucho gusto, pero más bien está Entonces, confuso porque él dice que hay que tirarlo, lo está tirando desde lo alto del muro. sí, así es, pero lo que estoy viendo es que si lo tiramos desde lo alto del muro, no nos va a dar exactamente igual. Bueno, o lo podemos dejar ahí, porque la verdad es que ya el ejercicio está completado. Podemos sacar la... Hola, Feli. Ese es mi hijo, perdón. Pudimos sacar la velocidad de la roca cuando la dejaron caer desde ese punto. Vamos a Pero, comparar una cosa, vamos a ver. Sí, ahí está. Entonces vemos dentro de los movimientos que estamos haciendo, cuando la roca subió, fue disminuyendo de velocidad desde una velocidad hacia arriba hasta cero y ahí terminó. Cuando la roca la tiraron hacia abajo, más bien la velocidad estuvo aumentando en dirección hacia abajo. Quiero preguntarles, ¿eso tiene sentido físico? sí, si va a caer, sí, tiene que estar acelerando, porque la aceleración en ese caso es una fuerza que está jalando. Correcto. Como la aceleración lo está jalando hacia abajo y la velocidad ya es en dirección hacia abajo, eso quiere decir que tiene sentido que la magnitud de la velocidad esté aumentando cuando la roca esté cayendo. Bueno, Correcto. eso, muchachos, concluye el último ejercicio del día de hoy. Sí, dígame. Entonces, había que usar el 3.65 o el 4.34 al final. Sí, o sea, eso sería para hacer la comparación que nos pide hacer la última parte del ejercicio. Yo aquí tengo el resultado Ajá, ¿y con cuánto nos da? el 10.46. Ok, si x y es igual a 434, v
F es igual a 10.46. Bueno, negativo, supongo, igual. 10.46 negativo. Ok, eso está bastante interesante. Ujú. O sea, lo que hiciste fue 4.34, reemplazarlo aquí y el resto de la ecuación hacerlo con esa evaluación. Sí, exacto. Nada más lo que hice fue y la posición inicial, creo, cambiarlo. Ok. Está interesante. Voy a tener que revisarlo un poco voy a tener que revisarlo un poco en la casa porque creo que no es el valor que yo estaba esperando, honestamente. Y ahorita, sí, por razones de tiempo, tengo que cerrar la clase. Creo que por el momento vamos a dejarlo aquí, muchachos. Muchas gracias por unirse a la clase de hoy. Haciendo un recuento, hicimos ejercicios de perspectiva y de vectores para entender las posiciones de una persona respecto a un objeto y tratamos de hacer ejercicios de gráfica que se tornaron un tanto complicados, por lo cual la semana que viene o lo subo a la página web o lo hacemos en clase. Vamos a repasar un ejercicio con gráficas de posición, velocidad y aceleración. Por el momento, con esto vamos a concluir la clase de hoy y les doy muchas gracias por venir. Y sí, que tengan un excelente miércoles. Muchas gracias. Bro, entonces ya para la próxima hay que leerse entonces el tema 4. Para la próxima, la semana 3, el tema que hay que leer es el capítulo 4, correcto. Yo espero entre hoy y mañana subirles la grabación a YouTube. Ok, y vamos a retomar estos ejercicios que quedaron como inconclusos. Bueno, los ejercicios como tal no quedaron inconclusos, excepto el de la Entonces, una pregunta de la gráfica. El de la gráfica. El de la gráfica, si no, digamos, si veo que estamos muy tallados de tiempo para la semana que viene, entonces mejor subo algo de mediación virtual explicando el ejercicio de la gráfica. Okay. Y este que usted quiere revisar también igual va a poner una solución después. Ajá, sí. Bueno, profe, le agradezco bastante, Entonces, ¿verdad? eso Aprendí sería bastante. pura vida, Percy. Muchas gracias a ambos y espero que tengan una buena tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta Hasta luego. luego, compañeros. Hasta luego. Bueno. Hasta luego.